Buenos días nuevamente con todos los asistentes y quienes nos siguen a través de nuestra cuenta en Facebook. En esta ocasión tenemos la gran satisfacción de tener entre nuestros ponentes al doctor Aldo Ocampo, para lo cual voy a compartir la pantalla y poder, hola Aldo, qué gusto verte, y poder realizar la presentación respectiva. Oh, ¿qué pasó? Bueno. Nuestro ponente, el doctor Aldo Ocampo González de Chile, es, un ratito, perdón, ya. Es un teórico de la educación inclusiva y crítico educativo, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CLI, institución reconocida y con estatus asociativo a CLACSO, y primer centro de investigación creado en ALAC y Chile, profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación, posttitulado en Psicopedagogía e Inclusión, en Chile, magíster en educación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada en la Universidad de Jaén de España, máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca en España y doctor en ciencias de la educación, mención cum laude por la Universidad de Granada, España, postdoctorado en educación, contextos contemporáneos y demandas populares por el Instituto de Educación de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. En Brasil, dirige el Grupo de Investigación Latinoamericano sobre Educación Inclusiva, GILEI, profesor de posgrado en diversas universidades de Latinoamérica. Bienvenido, Aldo. Ahí sí. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Fuerte y claro, muy gustosa de verte. Con mucho gusto. Regálame un segundito, por Claro. favor, y ya comenzamos. Bueno, yo quisiera agradecer a la UNACH, en particular a la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura, desde donde nace esta propuesta del EILIG, y en particular a la doctora Genoveva Ponce por haber considerado mi participación en esta ocasión. Y festejar y agradecer también, bueno, a Patricia por la presentación. Y el día de hoy espero que mi presentación les sea resonante en lo que yo voy a compartir. Patricia, ¿tú me podrías confirmar si mi pantalla, cuando se comience a ver, por favor? Ya está empezando a compartirse. Ya, súper. Bueno, muchísimas gracias. Un cor- Voy a hacer una acotación con tu permiso. Bueno, tenemos para la exposición 20 minutos y luego las preguntas las receptaremos a través de nuestro chat, por favor. Adelante, Aldo. Te bueno, escuchamos. con todo gusto. Bueno, siendo 20 minutos el tiempo, veremos qué alcanzamos a decir en esta ocasión. Ahí debería verse ya grande esto, ¿no? No, aún no. Bueno, la presentación que yo preparé para compartir con ustedes se titula Lingüística colonial, opacidades y opresiones articuladas. Lo que sí me gustaría dejar muy en claro mientras aparece mi presentación es que no voy a referirme a las lenguas indígenas porque no es mi objeto de análisis en esta ocasión y porque tampoco la lingüística colonial se centra exclusivamente en eso. Yo me voy a centrar en problemas que habitualmente no son tratados dentro de lo que se llama la lingüística misionera, la lingüística colonial o la lingüística decolonial. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque reducir el problema de las lenguas en el colonialismo a lo indígena es solamente incurrir en el multiculturalismo, que en el fondo es la parte más reduccionista que podría tener, siendo que aquí hay cuestiones de violencia ontológica, existenciales, cultural. Bueno, lo primero que me gustaría compartir con ustedes se titula Un territorio de opacidades. La lingüística colonial
es el resultado de profundas conexiones entre el lenguaje, la política y el poder. Nunca está escindido de esta relación entre el lenguaje, política y poder. También es una singular forma de asesinato de los múltiples modos existenciales del humano, ¿sí? Especialmente de aquellos grupos construidos al margen de la historia. La colonialidad lingüística es el resultado de un complejo proceso de empobrecimiento existencial y castración de la conciencia a través de la lengua. Si robamos la lengua, robamos la conciencia y por tanto asesinamos gran parte de la existencia. Y esto, por ejemplo, ha sido gratamente documentado por Spivak cuando ella nos dice que, bueno, hablando la lengua su lengua materna, ella también se siente en parte en esta situación. También puede ser leída como una articulación de diversos marcos epistemológicos que pueden ser descifrados cautelosamente. En tal asesinato subyace una obstrucción significativa que nos informa acerca de cómo han sido producidas las narrativas que cuentan la historia de tales colectividades. Me refiero a todos los grupos que han sido construidos al margen de la historia o afectados profundamente por el colonialismo. Necesitamos aprender a recomponer el material de comprensión ontológico de grupos amalgamados a través de la noción de subalternidad. Quiero dejar en claro que el concepto de subalternidad es un concepto interseccional, inconmensurado y inconmensurable. La subalternidad siempre nos habla de una posición, no de una identidad, ¿ya? Y esto es muy importante porque conecta a un grupo heterogéneo de personas, ¿sí? Y por eso que más bien es importante ocuparlo en términos de metáfora. Recordemos que la categoría de subalternidad es profundamente política, carece de rigor teórico, nos informa acerca de una posición, nunca de una identidad. En palabras de Spivak, en el 2013, las formas de narrativización de los grupos construidos al margen de la historia no hacen más que producir narraciones históricas y explicaciones que transforman el socius, sobre el cual se escribe nuestra producción, en fragmentos más o menos continuos y controlables que son legibles. Y ella hace una pregunta y dice, ¿cómo emergen estas lecturas y cuáles de ellas se sancionan, poseen implicaciones políticas en todos los niveles posibles? La otredad opera en muchas ocasiones como parte del disfraz de una historia alternativa que omite la pregunta acerca de cómo debemos reflexionar en nuestra interacción con un determinado grupo. Es esto lo que marca un corpus de posiciones diferentes en relación con la heterogeneidad desigual del ser. Nos encontramos en presencia de una posición de ausencia del agente de la propia existencia, consecuencia de una disyunción para conjugar un yo representativo. El lenguaje es, por antonomasia, el objeto de estudio de la lingüística, independientemente con los matices diferenciados en su relación con alguno de sus principales subdominios de constitución. Sin embargo, aquello que ha sido oficializado por la lingüística ortodoxa, y aquí no estoy ocupando el calificativo ortodoxo como en relación a la religión, sino en relación al conservadurismo, ¿ya? La lingüística ortodoxa como lengua y lenguaje no es más que una invención exclusivamente de los proyectos imperiales coloniales, algo que no siempre nos informa acerca de su real naturaleza contingente. Este es un desafío eminentemente ontológico que debemos recuperar. El campo de tensiones en torno a lo que cuenta como lenguaje o no, a través de la beca decolonial, examina críticamente los entendimientos que indexa como parte de su centro crítico. Es más que un conjunto de signos que sirven para etiquetar objetos circundantes en las estructuras del mundo real. En estricto sentido, aquello que conocemos como lenguaje no existe. El lenguaje funciona en términos globales de dominación y opresión y se convierte en una de las principales tecnologías o estrategias de concreción del régimen imperial colonial que contribuye al empobrecimiento existencial y al control de la subjetividad. Porque yo digo que en esta afirmación que el lenguaje en estricto sentido no existe, porque el lenguaje en los regímenes metalingüísticos, que es lo que nosotros hacemos, lo que yo estoy haciendo ahora en el español, fue una invención colonial imperial, pero que no documentó las posibilidades reales de las lenguas que en las Américas habían en ese entonces, por considerar las lenguas bastardas, lenguas menores, lenguas de poca complejidad, y lo que conocemos es una representación del imperialismo, pero no la profundidad de los sistemas lingüísticos.
¿ya? Y esto es bien interesante, por lo menos aparece en el pensamiento de Makoni y Pennycook. El lenguaje como fenómeno colonial opera controlando el poder psíquico que materializa una práctica comunicativa que impide una comunicación plena entre los colonizados y los colonializados. La colonialidad lingüística no es otra cosa que la negación de la palabra y por consiguiente la negación de la existencia misma del otro. Encubre un singular sistema de uso y control de medios verbales de grupos colonizados. La lingüística colonial, por su parte, nos informa acerca de una grilla de inteligibilidad que define su campo de objetos que configuran su ordenamiento analítico. Una respuesta apresurada y míope es aquella que sostiene lisa y llanamente que el español, el inglés, el portugués y el francés, entre otros, son lenguajes imperiales. Si bien no deja de tener razón, omite el atributo más profundo del argumento. Refiero a aquel que nos informa acerca de la manera en la que pensamos acerca de la lengua y promovemos determinados énfasis epistemológicos. Es en esto donde reside el poder de la imaginación colonial. La naturaleza de los intercambios en el marco de la colonialidad lingüística promueve una praxis comunicativa compartida que proporciona el terreno común sobre los que podrían imponerse reclamaciones unilaterales. Recordemos que el dominio de los medios verbales fue lo que garantizó el afianzamiento de todas las dimensiones del régimen colonial: lo ideológico, lo económico, lo religioso, lo pedagógico y lo militar. De este modo, el lenguaje puede ser interpretado como una praxis emergente de controles coloniales, tal como fueron impuestos de maneras específicas en medios específicos de comunicación. Se trata de poner al descubierto un corpus de legados y herencias de pensamiento de la lingüística en zonas geopolíticas fuertemente atravesadas por el empobrecimiento existencial o grupos culturales construidos al margen de la historia, para comprender los principales hitos de la historia colonial de la disciplina. Y aquí habría que hacerse una pregunta y decir, bueno, ¿qué continuidades coloniales podemos observar hoy en la lingüística y qué tiene de decolonial hoy la lingüística, y especialmente la lingüística aplicada, que es donde todo esto se materializa, ¿no? La colonialidad lingüística nos informa que el dominio disciplinar denominado lingüística es hija y heredera del imperialismo. Situación similar experimentó la antropología. Mucho de lo que conocemos como lingüística colonial no es otra cosa que el resultado del binomio raza-lenguaje. La lingüística y la antropología son sirvientes del imperialismo. A pesar de ello, la dimensión colonial de la lingüística no ha constituido un área de debate en la intimidad del campo. El trabajo de Johannes Fabian en el 86, imagínense, ya han pasado 37 años, sigue altamente beneficioso para responder a esto. El trabajo de Johannes Fabian contribuyó a trazar las primeras descripciones lingüísticas modelizadas por el propio poder colonial. La lingüística colonial, según Makoni, Pennycook y Duemer y Stork, constituye un campo interdisciplinario que se dedica al estudio crítico de producción del conocimiento colonial. A pesar de estas preocupaciones e insistencias, ha sido casi imposible desalojar sus entendimientos en torno al binomio raza-lenguaje, que es lo que funda la idea de colonialidad lingüística. Lo espinoso de su devenir reside en la imposibilidad misma de alterar el molde proporcionado por la herencia colonial y sus epistemes, atendiendo al tipo de impacto que tal política de producción del conocimiento tiene en nuestros conceptos, debates, perspectivas críticas y proyectos de investigación. Este es un campo que no solo está conformado por discursos, actores y actividades que acontecen a través de prácticas y actuaciones culturales específicas de dominación y opresión, sino que se aglutinan en torno al esfuerzo imaginativo por alterar las reglas del juego. A pesar de ello, el legado colonial se ha mantenido productivo a través de la imaginación, de la negación de su propia presencia. La lingüística decolonial es una singular amalgama de diversas epistemes. Estamos en presencia de un desconocido ensamblaje analítico. Nuestra preocupación acerca de la colonialidad no es un mero capricho académico, más bien es un llamamiento que nos invita a aprender, a reconocer cómo este fenómeno sigue altamente vigente y resonando a través del tipo de interacciones comunicativas, la naturaleza de las prácticas lingüísticas y sus interpretaciones académicas. El colonialismo, en tanto conector mundial,
es algo intensamente vivo en nuestra vida psíquica, material y relacional. Tanto el lugar de trabajo como el espacio de referencialidad de la disciplina o el corpus de atributos que informan a sus desempeños epistemológicos son claves para aprender a descifrar cómo promover otros desempeños epistemológicos o formas de pensar acerca de un fenómeno en poblaciones racializadas, oprimidas y en situación de vulnerabilidad. Duemer y Storch comentan que las ideologías que posibilitaron la imaginación lingüística en el seno del colonialismo, especialmente las hegemonías epistémicas, no han sido eliminadas y continúan dando forma y fuerza a sus prácticas de investigación. El problema de la lingüística colonial es el problema del contacto con otros, que son a la vez como nosotros y no como nosotros. Lo que tenemos que aprender a superar es el exceso mimético o el mimetismo coercitivo, que afecta a las políticas de representación del otro en el sur global. La primera es una construcción que sobrerepresenta las posibilidades reales de comprensión ontológicas del otro. Puede ser leído en términos de un sistema de fetichización ontológica. El mimetismo coercitivo es la modalidad de control analítico que nos informa cómo determinados discursos sobre las diferencias lingüísticas y culturales mantienen en tal estado de sujeción a determinados grupos. Ambas formas puntualizan acerca de cómo se continúa imitando y representando las prácticas coloniales dominantes en el estudio ontológico de la lengua. El problema es que el colonialismo fue informado por un deseo de reproducir su cultura en las colonias como tantas copias fieles del modelo original. En efecto, el imperativo mimético del colonialismo es una compulsión por crear similitudes y reprimir diferencias. El objetivo era establecer una autoridad discursiva sobre los sujetos coloniales y articular un otro reconocible, como un sujeto de diferencia que es casi lo mismo pero no bastante. Así, en las prácticas de funcionarios coloniales, misioneros y lingüistas tempranos, vemos una forma de mímesis que se resiste, a ver y reconocer la alteridad fundamental del otro. Alteridad y su opuesto en latín, otredad. En cambio, prácticas y formas de habla desconocidas, sonidos y formas, se vuelven a presentar y se apropian en géneros y estilos que eran conocidos y cómodos para los exploradores, coloniales, funcionarios y misioneros. A través de esta resignificación se crean fantasías de semejanza y comprensión, y se controla al otro que es absorbido en el propio sistema de pensamiento del colono. En otras palabras, la alteridad es domada y su alteridad inquietante es silenciada, ¿sí? De este modo, podríamos decir que hasta aquí los entendimientos de la lingüística colonial están atravesados por una epistemología de la ignorancia. Es algo que oscurece el material ontológico y las posibilidades existenciales de determinados grupos y prácticas culturales. En efecto, el lenguaje en su representación colonial despliega una estética disciplinar y una sensación de dominio afín a la práctica burguesa de ser capaz de tocar una pieza musical difícil en un instrumento. Ser lingüista es ser capaz de distinguir el sonido del ruido, los garabatos de la escritura, lo bien formado o lo mal formado. El idioma era y es una habilidad bien perfeccionada, adquirida a través de años de entrenamiento. Sin embargo, es esta la ironía de contradicción en la historia de la lingüística colonial. Esta habilidad rara vez conducía a una descripción lingüística precisa que fuera inteligible y significativa para los hablantes de la lengua. Más bien creó textos ruidosos de los cuales solo los compañeros lingüistas o aquellos educados de alguna manera en la práctica lingüística pueden tener sentido. Las representaciones miméticas de los lingüistas coloniales no solo eran excesivas, produciendo un sentido de hacer creer, pero también creó una nueva y un mismo proceso. El experto, el lingüista, bien informado y extremadamente capaz, que es capaz de convertir el ruido en significado para otros europeos y que crea paradójicamente un nuevo tipo de ruido incomprensible para los hablantes del idioma en proceso. Hasta aquí, los entendimientos acerca de la lengua no hacen más que tergiversar las posibilidades reales de acceso a la naturaleza contingente de cada práctica comunicativa.
lo que puede ser explicado en términos de regulación fantasmática, que opera estableciendo imágenes distorsionadas sobre sus hablantes, dimensiones gramaticales incorrectas, usos lexicales inferiores, etc. Los sistemas de documentación impulsados por los lingüistas misioneros contribuyen a oscurecer la real comprensión de los fenómenos lingüísticos. ¿Por qué digo esto? Porque los lingüistas misioneros lo que hicieron eran misioneros eminentemente jesuitas, que empezaron a documentar, y gracias a ellos se crearon los primeros sistemas gramaticales de base latina, ¿ya? Los primeros diccionarios, la América, pero documentaron una idea muy superficial respecto a la complejidad de algunas de las lenguas que había. Este modelo se asemeja a un estudio colonial, un mundo donde el otro se pone en posición, donde se fija la mirada del observador. En honor al tiempo, yo voy a avanzar hacia algo que me interesa compartir con ustedes, que tiene que ver con lo que está acá. Regálenme un segundito, por favor. Una de las denuncias más importantes efectuadas por la década colonial de las ciencias del lenguaje reconoce que los lenguajes y sus meta-regímenes discursivos, tal como los conocemos, no son más que complejas formas de implicación del poder imperial colonial, es decir, simples invenciones que fueron incapaces de documentar la inmensidad de atributos que definen la propia naturaleza de las lenguas no euroamericanas. Esta sección del argumento se encuentra en la base de lo que conocemos como múltiples sesgos sancionados por la lingüística en sus diversos subdominios. De comprensión. El problema de la colonialidad del lenguaje no solo circunscribe al binomio raza-lenguaje ni a las posibilidades de negación de la existencia de múltiples grupos a través de la castración de su conciencia, la negación de su naturaleza lingüística y su persistente empobrecimiento existencial. Más bien, el problema reside en aquello que conocemos como desempeño epistemológico, esto es, la forma acerca de cómo pensamos sobre la lengua. Esta es la herencia material del colonialismo cognitivo grabado en nuestra conciencia. La interrogante por la descolonización lingüística no admite otra respuesta que la recuperación de la dimensión sociopolítica del lenguaje. Si bien esta busca interrogar desde adentro la edificación metafísica occidental sobre la que se sustentan las ciencias del lenguaje, su propósito es más complejo que tal sistema revisionista. Lo que ésta persigue es la disposición de una sensibilidad crítica que nos permita discutir seriamente en torno a la naturaleza del lenguaje. Este propósito, ligado a la ontología del lenguaje, busca discutir cómo sus entendimientos toman distancias del material auténtico de comprensión de la lengua y de la textura de la experiencia de determinados grupos, especialmente de aquellos construidos al margen de la historia. Tal nudo crítico en parte subyace en el entendimiento que, en cierta medida, la ontología del lenguaje fue modelada en parte por la lingüística misionera. Necesitamos aprender a interrogar críticamente las epistemologías y las ontologías sobre las cuales se sustentan nuestras comprensiones del lenguaje. A través de la lingüística misionera podemos acceder a las rutas de emergencia de diversos idiomas y sus explicaciones asociadas, así como a los entendimientos sobre su dimensión lexical gramatical, las que son consecuencia de las intervenciones de los misioneros. Lo que instituyen los lingüistas misioneros es un conjunto de recursos comunicativos llamados lenguas nombradas o descritas a imagen y semejanza de Europa, resultado de una proyección colonial de un concepto occidental sobre una realidad comunicativa que, sin embargo, es radicalmente diferente. Siguiendo a Macconi, se trata de cuestionar los fundamentos mismos de las ciencias del lenguaje que ignoran la historia de las prácticas lingüísticas de múltiples colectividades. Este enfoque se opone a una concepción plurilingüe y multilingüe que piensa siempre en la lengua en formas discontinuas, dialectos, variedades, vernáculos, etc. La forma colonial e imperial del lenguaje, y en especial de la lingüística, subyace a la forma de pensar sobre el lenguaje y la sociedad. El aspecto imperial no es tanto como decir que el inglés es imperialista, el francés es imperialista o el español es imperialista. Ese es un argumento completamente diferente. Mi argumento es que la forma en la que se enmarcan los idiomas africanos o la mayoría de los idiomas construidos al margen de la historia es en sí misma muy imperialista.
Entonces, si ese argumento, que creo que es cierto históricamente por la forma en que se construyeron, se inventaron, si ese argumento es correcto, no puede esperar introducir cambios al promover el uso de esos lenguajes en la forma, porque si se promueve su uso en la forma en que se conceptualizan actualmente, solo se está siendo imperialista, pero ahora usando marcos locales del lenguaje. Y en esto insiste Macaulay, señalando que pierde la naturaleza históricamente contingente del lenguaje porque tendemos a pensar que esta noción del lenguaje es común en todo el mundo, cuando la visión saussuriana es en realidad una visión del lenguaje que es producto de un clima histórico e intelectual muy específico. Luego, posteriormente, esta visión intelectual se propaga y da la impresión de que se vuelve universal, pero se origina en una localidad histórica muy específica. Si estas circunstancias fueran diferentes, como en mi ejemplo, si Saussure hubiera sido africano, que creció en Mali, apuesto que nuestra noción en la discusión sobre el lenguaje sería distinta. ¿Me regalarías 2 minutitos, Patricia, por favor, para cerrar con esto, que es lo que me interesa? Sí, tenemos 4. Ah, maravilloso, mucho 4. mejor. Ya. Listo. La invención de los lenguajes. Una de las contribuciones centrales del pensamiento de Macaulay y Pennycook consiste en reconocer que el carácter de las lenguas de los idiomas y sus respectivos metalenguajes no son más que invenciones propias de los proyectos imperiales coloniales. Las historias dispersas en las Asias, África, América y Oceanía son bien documentadas en torno a las invenciones lingüísticas, una unidad de análisis que desafía la visión diacrónica ligada al estudio del lenguaje y la lingüística saussuriana. El propósito de Macaulay y Pennycook consiste en proponer una historia alternativa sobre los idiomas y sus conceptos subyacentes. Toma distancia de una simple progresión lineal en la evolución y cambio de las lenguas. Se trata entonces de rescatar una multiplicidad de temporalidades y de sistemas de interreferenciación entrecruzados. Tal proceso inventivo toca las múltiples dimensiones de análisis implicadas en diversas clases de construcciones lingüísticas. Desde la perspectiva de Macaulay y Pennycook, todas las lenguas son complejas construcciones sociales. Se trata de ir más allá de los criterios lingüísticos obvios para justificar una analítica y sus criterios de existencia. Su interés se posiciona en torno a la comprensión de los procesos sociales y semióticos que forman parte de dicha construcción. Es justamente esto lo que está en la base de las ideologías coloniales, las que se ven fortalecidas a través de programas de alfabetización. Es a través de ella que el poder colonial se afianza en la trama subjetiva, relacional y ontológica de cada grupo cultural. Los procesos semióticos nos informan acerca de un conjunto de procesos acerca de cómo se realizan diversas prácticas lingüísticas, invisible, borrado, la proyección a un nivel de diferenciación sobre otro, recursividad fractal, y la transformación de la relación de signo entre rasgos lingüísticos y las imágenes sociales con las que se vinculan, la iconización. Estos diferentes procesos sociales y semióticos interactúan en formas complejas, de modo que el nacionalismo, por ejemplo, genera una iconización y recursividad fractal que a su vez generan más nacionalismo como parte de un proceso de homogenización ideológica. Con esto cierro. Parte del sesgo occidental que describe Muffene sobre los análisis lingüísticos se fundamentan en lo que conocemos como procesos de descripción lingüística, una modalidad interpretativa que nos informa acerca de cómo fueron clasificadas, mapeadas y formuladas determinadas explicaciones en torno a singulares lenguajes. Gran parte de su aparataje gramatical fue influenciado por ideologías raciales. A ello se suma la ideología de las lenguas como categorías separadas, enumeradas. Esta es la base de lo que conocemos como la lingüística segregacional. Su postulado fundacional sostiene que las lenguas están integradas por identidades que corresponden a una determinada especie. Es una explicación de carácter esencialista. En efecto, la enumerabilidad del lenguaje debe entenderse como parte de un proyecto más amplio de gubernamentalidad, parte de un eurocentrismo cultural, que implacablemente codifica y observa todo acerca de lo no europeo de manera tan minuciosa y detallada que no deja ningún elemento sin tocar, ninguna cultura sin estudiar. Otra dimensión justifica que el argumento inventivo de las lenguas reside en los regímenes metadiscursivos, sobre los que se sustenta cada idioma.
Para Makón y Pennycook, estos no son más que singulares modalidades representativas del lenguaje de cada comunidad que junto con las formas materiales de la lengua forman lo que se conoce como acción social de la lengua, lo que desempeña un papel importante en el ejercicio del poder social y político. En palabras de Makón y Pennycook, los regímenes metadiscursivos corresponden a la visión generalizada del lenguaje. Es también aquello que posibilita la emisión de textos autónomos, textos elaborados con cantidades escasas de información contextual. Los regímenes metadiscursivos asumen una concepción neomaterialista del lenguaje, reconociendo que nunca puede ser definido como una entidad previamente definida, tal como sostenía la lingüística misionera. Los lenguajes son siempre construcciones políticas, culturales y sociales, y en ocasiones articulaciones de singulares movimientos políticos. Con esto me despido. Necesitamos reconstruir los lenguajes en un proceso que puede implicar tanto tomar conciencia de la historia de la construcción de los lenguajes y representar las formas en que miramos las lenguas y su relación con la identidad y la ubicación geográfica, por lo que vayamos más allá de las nociones de territorialización lingüística en las que la lengua está ligada a un determinado espacio geográfico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Muy interesante esta exposición. Vamos a dar paso a las preguntas que nos han dejado en el chat nuestros asistentes. La primera pregunta dice, ¿qué proyectos o iniciativas han trabajado para desafiar y o revertir las opresiones lingüísticas coloniales? Esta sería la primera pregunta. Y muchísimas gracias. A ver, los proyectos que, bueno, hay un montón de proyectos documentados a nivel internacional, pero en general tienden justamente a situarse en el lugar fetichizado que tiene la crítica a la lingüística colonial. Ese lenguaje, ese lugar es caracterizado por un reduccionismo que solamente se centra en las lenguas indígenas y en las luchas del indigenismo, lo que es una de las muchas discusiones que hay dentro de lo que llamamos lingüística colonial. Lo que a mí me interesa de lo que llamamos lingüística colonial o descolonización del lenguaje tiene que ver con los modos en los que se ha enmarcado el idioma español, que es nuestra lengua que practicamos, ¿no? Con la variante que pueda tener la variante del español en Ecuador, la variante del español en Chile, etc. Y desde ahí interpelar las relaciones sociolingüísticas y pragmáticas del lenguaje, que ahí es donde uno ve donde se materializan estas relaciones de poder, estas relaciones opresivas. De hecho, dentro de todos los campos de la lingüística va a ser la lingüística aplicada donde más se va a consolidar esta relación de opresión, ¿ya? Por las variables de estudio que tiene y que uno las puede ver más directo. Desde el CELEI lo que hemos hecho ha sido organizar una serie de actividades académicas para pensar, porque no sacamos nada ir a la realidad desde el intuicionismo y hacer cosas, porque eso está archidemostrado que la realidad es un cambio retórico, no sintáctico. Y lo que hemos hecho ha sido crear una serie de eventos, de hecho hemos dialogado con Spivak en más de alguna actividad, y también próximamente va a aparecer un programa de descolonización lingüística, que es una plataforma donde se van a reunir investigadores de todo el globo congregados a esto, ¿no? Pero efectivamente ha sido para superar la forma de enmarcar los entendimientos del lenguaje. Eso es lo primero, ¿ya? Y luego se está trabajando en una serie de materiales de divulgación que surgen de trabajo con las propias comunidades. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la segunda pregunta que dice, menciona que la lingüística colonial está inmerso en el sistema educativo. ¿Nos podría dar un ejemplo? Sí, claro, es un ejemplo muy directo. Yo no dije que estaba inmerso en el sistema educativo, dije que estaba inmerso en el sistema social, educativo y cultural. Es una amalgama de cosas. Cuando hablamos de que está inmerso en el sistema educativo, decimos varias cosas. Primero que es a pesar de que los programas de estudio, ya tanto en las universidades como en las propias prácticas educativas, se trabajan discursivamente en un enfoque etnográfico de la lengua, en un enfoque comunicativo de la lengua, que recoge todos los aportes de la etnografía comunicativa, los nuevos estudios de literacidad, toda la corriente chomskiana. Va a haber una archipresencia del sistema normativo de la lengua o de los modelos de gramática-traducción. A eso es lo que yo me refiero, que en el fondo hay una hiperimposición del código, ya en sentido normativo,
que tienen que ver con aprender reglas ortográficas, lo que en la escolaridad básica no debiese hacerse porque no hay una equilibración de los hemisferios cerebrales para que eso acontezca. Y vemos, por ejemplo, toda la regulación que el lenguaje tiene en la práctica educativa, ¿no? Cuando vemos los sistemas de jerarquización, de composición de las lenguas, tiene que ver un poco con esas manifestaciones que el sistema educativo tiene. Ahora, también podríamos mirar, en el caso de literatura, qué títulos se seleccionan, cuáles son los contextos estructurales que justifican a esos títulos, es decir, los contextos de producción de la obra, ¿no? Eso es lo que en literatura se llama el contexto estructural. Entonces, podríamos mirar muchas de esas cosas. Ahora, el sistema educativo en su conjunto tiene un fuerte atravesamiento colonial, sobre todo en el interés de funcionamiento institucional, ¿no? Ahí lo podemos ver más claramente. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las estrategias o enfoques que se pueden utilizar para desafiar y o resistir las opresiones lingüísticas en el contexto de la lingüística colonial? Es que no hay estrategia, hay estrategias de pensamiento ahí, ¿ya? La lingüística colonial es la expresión que toma el estudio del lenguaje durante el proceso de la colonización y el proceso de expansión del imperialismo, ¿ya? Y aquí la pregunta, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿cuáles son esos remanentes, esos legados que siguen altamente vigentes al día de hoy en el contexto del colonialismo? ¿Sí? ¿Qué tiene de hoy día, qué tiene de colonial hoy día la lingüística? ¿Ya? Y sobre todo ahí podemos ver, por ejemplo, el tipo de imágenes que se construyen sobre las lenguas africanas, asiáticas, de algunas de los Andes, por ejemplo, de América. Pero si lo llevamos al caso de nuestra lengua, vuelvo a insistir, tiene que ver con los usos gramaticales que hacemos, los enfoques gramaticales que hay en la enseñanza, tiene que ver con eso. Y desde ahí, ¿cómo podríamos superar las opresiones lingüísticas? Bueno, lo primero es entender que las opresiones son freno al pleno desarrollo que las personas tenemos. Ya en estricto sentido, esa es la dimensión material que tiene. Y que estos frenos tienen una dimensión subjetiva, que nos impactan en nuestra cabeza, en nuestra forma de ver el mundo, etc. Entonces, nosotros somos extremadamente, podemos darnos cuenta si somos colonialistas o no, en la forma en la que actuamos, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en que enunciamos las cosas. ¿Ya? Lo que no está mal, yo no estoy diciendo que vamos a destruir el mundo, sino que esos son los síntomas en los que podemos ver cómo la colonialidad sigue presente. Porque lo demás para mí es fetiche. En el fondo lo otro termina siendo un sistema de fetichización o reduccionismo de esto. Muchísimas gracias. La última pregunta en honor al tiempo, nos faltan 3 minutos, sería, siendo visible la huella de colonialismo lingüístico en la aplastante dominación de materiales didácticos y de la gestión de enseñanza de español como lengua extranjera desde España, en claro desequilibrio con el peso demográfico, cultural y económico de Hispanoamérica en el mundo, cada vez más multipolar de hoy, ¿cuál podría ser el posicionamiento identitario nuestro americano que permitirá que nuestra voz se oiga plenamente? Bueno, esta pregunta es una pregunta como arenosa, ¿ya? ¿Y por qué arenosa? Porque en la misma respuesta está la pregunta, en la misma pregunta está la respuesta, o en el comentario está la respuesta. Lo primero es que yo creo que no es España. eh, yo que he estudiado ahí en varias ocasiones, uno aprende muchas cosas, pero creo que uno tiene que hacer una traducción también de lo que va aprendiendo, de lo que va recibiendo. No porque nosotros recibamos algo de España quiere decir que hay una colonización persistente. La colonialidad se ve sistemáticamente en el día a día, es decir, en la forma de los gobiernos, la forma de las formas de comunicativa, los modelos de transmisión, etc. Pero yendo a lo específico de la pregunta, a mí me parece que lo que aquí está, yo creo que primero Latinoamérica no tiene una identidad intelectual, una identidad eh, que recupere su diferencial epistémico, ¿ya? Cuando uno lee a un latinoamericano no sabe desde dónde escribe, porque de dónde escribe, cuáles son sus tradiciones de pensamiento. En cambio, cuando uno lee, por ejemplo, un francés o un alemán, sabe
es fácilmente reconocible, ¿ya? Porque es muy abstracto, es muy teórico y práctico, etc. Pero ahí hay una forma en la que se produce el conocimiento. Y yo creo que lo que aquí habría que empezar a justamente es hacer traducción de los propios enfoques, ¿sí? En el fondo tomar lo que vamos recibiendo y mucho de eso poderlo llevar a nuestro contexto también, ¿no? Y cómo eso dialoga, como lo que dice Santos Sousa, una hermenéutica diatópica, poner todos los saberes en un plano de igualdad, aunque sea muy complejo, pero empezar a ver los puntos de conexión o de igualación que tienen. Ahora, si somos objetivos, yo creo que el problema de la enseñanza del español como lengua extranjera de España tiene un enfoque muy didáctico, no un enfoque muy analítico, entonces creo que ahí hay una diferenciación también que hacer, un enfoque muy centrado en la práctica, pero necesitamos justamente pasar a, a una cuestión mucho más analítica que hace el atravesamiento de la lengua, ¿no? Pero no, yo no sostendría que lo que recibimos exclusivamente de España es colonialista, es decir, incluso lo que viene en los modelos de la Academia Norteamericana, son neocolonialistas, es decir, siguen estando más presentes entre nosotros. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar por concluida esta ponencia, agradeciéndole una vez más al doctor Aldo Ocampo por su presentación tan importante el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Aldo. Nos vemos.